Hola Cris, ¿cómo andamos? Acá estamos, Juan. No sabes la historia que traigo para compartirte. A ver. La verdad, cuando me alertaron, pensé que podía ser algo más grave. Les voy a contar lo que pasó en la puerta del Hotel Alvear. Ah, mirá, estuvimos con este tema desde que empezó el programa. Escúchame, conseguí un video del momento donde están... Fíjense esto, esto es al frente de una famosa joyería. Sí. Fíjense la camioneta, esa camioneta concretamente es la que generó toda la alarma. Ahí vemos el momento exacto en que están haciendo la revisión de si está cargada de explosivos, como decía su dueño. Sí. Porque hasta ahora lo contaban a esto, pero no se había visto, nadie lo había mostrado. No, mostramos una parte final, pero no este momento. Claro, este momento. ¿Qué es lo que pasó ahí en Alvear y Ayacucho? Al parecer, un hombre que entró al hotel... Sí. Tenemos la imagen de... Pero espera, te muestro, este es el momento donde creen que la camioneta tiene explosivos y que él tiene un detonador en un libro. El señor pide la suite presidencial. Habitación presidencial. Mirá, ahí están revisando si la camioneta, como él decía, estaba cargada de explosivos. Le niegan la suite presidencial, él amenaza personal del hotel y dice que tenía la camioneta... con 4 kilos de explosivos. Con 4 kilos de explosivos. Y un libro como detonador. Exactamente. Entonces, ante todo, cortan Avenida Alvear, chequean el vehículo. Qué momento este, ¿no? Sí. Estuvo Nico Edwin en la cobertura. Exacto. Y finalmente, después de media hora, 40 minutos, desestiman la hipótesis de los explosivos, esos 4 kilos de explosivos. Bueno, este es el momento en que piden a los vecinos y a todo el mundo aislarse de la zona. Sí. Ahora no pasa casi nada. Mostrame la foto de la persona que iba en la camioneta. Ahí está. Mirá. Ahí está. 34 años, domiciliado en el partido de San Miguel, que ya tenía antecedentes por intimidación pública, por la que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2, a cargo del doctor Díaz, ante la Secretaría número 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con fecha 19 de mayo del corriente, habían resultado conceder la excarcelación. 19 de mayo. Hoy estamos a 28. ¿Qué tal? 9 días. Y acá el momento exacto en que obviamente se puso toda la zona en emergencia porque la información indicaba... La gente de la zona sabía que la amenaza era de explosivos. O sea, la persona que me escribe a mí me dice, estamos muy asustados porque hay una camioneta con explosivos. Esto sabían los vecinos. Sí, ¿te imaginás que el escenario era terrible? Estamos hablando de un hotel en el que se alojan... No, además había pedido la suite presidencial, que cuesta $4.500, pero esta persona de 34 años mirá el tenía momento en que abren la por camioneta. intimidación pública. Sí, esto lo reportó Nico Edwin. Fue personal de la Superintendencia de Unidades Especiales, desplazado esta tarde por un presunto artefacto explosivo en inmediación en el Hotel Alvear. La alerta llega de un efectivo de la policía de la ciudad que indica que momentos antes había bajado este hombre en una camioneta japonesa o de una empresa japonesa con la letra T, y dice, no me dan la suite presidencial, entonces ¿saben qué? Tengo 4 kilos de explosivos y un libro como detonador. Se pone en aviso al escuadrón antibombas, que en el lugar desarrolla lo que se llama BYL, que es búsqueda y localización de explosivos, que da resultado negativo. Y ahí la comisaría vecinal 2A detiene a este sospechoso de 34 años, que repito, tenía antecedentes por intimidación pública y había sido excarcelado el 19 de mayo. Hace menos de 10 días. Impresionante, impresionante. Amigos, ya nos acompaña en nuestro pase el doctor Enrique Russo, parte del equipo del doctor Fernando Burlando, que asiste a la familia, a las hijas de Diego Maradona. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Por la invitación. Gracias, doctor. ¿Lo vio todo? Lo que pasó ayer es para decir... Cerrame la 8, nunca lo vi esto en mi vida. No, jamás vi algo igual. Yo tengo muchos años
en la profesión de abogado y también de periodista. Fui cronista de tribunales más de 30 años, en el diario El Día de la Plata, y he visto muchísimos juicios, y después con el doctor Burlando, bueno, he estado en el juicio de Baez Sosa, estuvimos en la búsqueda de Logan en Corrientes. ¿Por qué dice que jamás vio algo igual? De estos ribetes en un juicio oral que rozan lo bizarro, ¿no? Con una jueza que se convierte en una actriz y que confunde los roles, y que a medida que fue avanzando el juicio, uno empezó a tener alguna sospecha de ciertas actitudes de la jueza. ¿Cuál es la primera alerta que salta? A mí me parecía primero un poco exagerado el look que llevaba todos los días, sin faltar el respeto. Me parecía exagerado para un juicio oral y público, Alguien ¿no? me Vestidos decía como hoy, de noche. claro, iban vestidas de cóctel. Exactamente, que bueno, la coquetería, pero sí, eso después... Era vestuario, entonces. Claro, el día que ella se nombra directora del tribunal, presidenta del tribunal, una cuestión funcional, porque el presidente estaba a cargo de otro tribunal y tenía mucha tarea, entonces lo mejor era que ella, que era la que se había incorporado, que estuviera a cargo, y se había sentado en el medio. Bueno, ahí hubo oposiciones de todos lados y ya había alguna sospecha de gente extraña en el recinto. Y bueno, se hace la denuncia. ¿Es cierto que había una persona con anteojos para filmar? Sí, como Misión Imposible, con anteojos oscuros, con cámaras. Digo, están haciendo la nueva versión argentina de Bob Dylan en el juicio que vino. Sí, había uno después, pero uno lo vio después, ahí en el momento, con el diario del lunes. ¿Y hace la denuncia, doctor, ahí cuando empiezan a pensar que, che, acá hay algo raro? Claro, ahí cuando todos se oponen a que sea ella la presidenta del tribunal, ahí a la salida del primer cuarto intermedio se cambian figuritas, varios abogados del particular damnificado, también de la defensa. Dice, no, acá hay... me comentaron que hay un documental así, bueno, y se hace la denuncia. La hace el doctor Ferrari, que es realmente brillante, su equipo. El fiscal. El fiscal, cómo han trabajado. Hacen la denuncia en la Fiscalía de turno. Hacen 6 allanamientos en el marco de esa IPP para ver qué era lo que pasaba. Y bueno, nos sorprendió a todos ayer en ese debate que realmente Ferrari, si uno se pone a jugar al truco o al póker, te pela porque se llevó eso. Nadie sabía que tenía ese as en la manga. Ese video de 7 minutos. Claro, entonces la dejó a la doctora McIntosh hacer su alegato, negar todo y victimizarse, que era víctima de una campaña macabra de los medios, que ella no tenía nada que ver, que no sabía nada del documental. Ah, bueno, así. Doctor. Y le entró a pasar primero el tráiler, después el guión. Sí. Y después le dice directamente en la cara, usted hace 18 jornadas de juicio, hace varios meses que nos está mintiendo en la cara todo, y sigue con su mentira. Y ahí cuando la evidencia es incontrastable, ¿cómo reacciona la doctora McIntosh? La doctora McIntosh, primero, ella dijo, a mí no me van a apartar de acá por nada, no me va a abarcar ninguna nulidad, porque yo actué bien, yo quise acercar a la justicia al pueblo. Sí, ella estaba actuando. Porque, actuó bien. Porque, bueno, entonces... Dios mío. Hace el alegato Ferrari, presenta toda esa prueba. Después todas las partes coinciden, y es más, varios abogados que al principio se habían opuesto al apartamiento, cambiaron de opinión. Entonces cuando era unánime, todas las partes coincidían que se tenía que ir, dice, bueno, yo voy a aceptar la recusación. La acepta. La acepta. La acepta. La acepta. Doctor. Y también con un argumento, porque yo no quiero empañar, no porque ella actúa mal, sino para... Convirtiéndose en el héroe de la historia. Claro, para salvar todo esto, cosa que ya no era insalvable. Porque ¿Se salva esto? No se salva, no. ¿Cómo? La única, no, ¿Para usted esto anula el juicio? Esto mañana se vuelve... Mañana al mediodía se define.
seguramente se va a declarar la nulidad, se va a volver a foja cero. Bueno, pero se vuelve a foja cero, no es lo mismo a que se... No, se hace de nuevo la audiencia de 338 y se arranca de nuevo. Todo esto que se hizo, todas estas 18 jornadas, más de 50 testigos, toda la prueba, los allanamientos que se hicieron, un testigo detenido en la sala de audiencia, el apartamento del doctor Baqué, que también eso fue un párrafo aparte en el juicio, porque cuando pasan el tráiler, el doctor Baqué le habían permitido ingresar al recinto porque él, como apeló el apartamiento que le hicieron, al no estar firme, lo dejaron estar en el juicio. Estaba en la otra punta y la pantalla estaba así, como en esa columna que tenemos acá. Entonces vino justo al lado mío a ver la pantalla para ver bien y se quedó parado. Y yo lo conozco mucho a Fito y lo noté, estaba muy atento, Fito, tranquilo. Y cuando empieza a ver eso, le entró a gritarme en la sala, basura, a la doctora Magni. Vos, basura, me echaste de este juicio. Le mandaron los policías de la fuerza pública. Los otros dos jueces dijeron, no, pero espere, lo llaman y dice, doctor, mire, usted si se queda acá callado, vaya a su asiento, lo dejamos, si no se va a tener que ir. Ahora, y McIntosh dice, no, que se... Y los jueces, no, mira, ahí ya los jueces, los otros se empezaron a apartar de McIntosh quería que se fuera. Sí, claro. Ahora, doctor, y los otros dicen que no. Les faltaba que se corrieran las sillas, nada más. Cuando uno lee el famoso guión de lo que era la miniserie, en el guión está implícita una sentencia prácticamente cantada. Que este es un problema. Tremendo porque, problema. Es un adelanto de opinión, es una causal. Claro. Las causales que se invocan, la general es que tenía un interés personal. O sea, el interés... ¿Fama y dinero? No, interés, no sé, o pensaba que con esto iba a tener más prestigio, por ahí tener algún ascenso en el Poder Judicial. Cada uno... Yo creo que ella pensó que sí. Bueno, pero ella como jueza sabe que no puede usar recursos públicos, que no puede adelantar una sentencia. Eso es párrafo aparte. Porque no ahora... sabía que esto iba a pasar, que esto iba a salir a la luz. Bueno, pero no sé cómo salió. ¿Salió a la luz? Así, estuvo a punto de no salir a la luz. No ¿Por qué dice usted que estuvo a punto de no salir a la luz? No, ella no hacía ese acto de ser presidenta del tribunal. Yo capaz que pasaba. Bueno, la delató el protagonismo, dice usted. Sí, se delató ella, me parece. Pero eso le parece clave. La sospecha era que también ella parecía, ya había tenido algunos planteos en el juicio porque ella preguntaba mucho en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, después del 98, cuando empiezan a ir todas las causas a juicio oral y público. Los juicios orales tienen un método muy riguroso porque esta nueva reforma emparejó, hubo igualdad de armas en las partes en los juicios orales. Entonces, hay un fiscal de juicio, hay un defensor, una querella, y hay un juez que no estuvo en la prueba, sino solamente lo que hace es evaluar lo que se ventila en el juicio. Entonces preguntan las partes y los jueces solamente pueden hacer preguntas aclaratorias. El origen de esta reforma es eso. Entonces la jueza estaba muy inquisitiva y preguntaba como si fuera la titular de la acción pública y no es. Ella y ahí salta la alarma. Che, qué raro, ¿por qué pregunta tanto? Hay jueces que preguntan mucho en juicios y que a veces se hacen planteos, bueno, está bien. Es que ella estaba actuando para el guión. Y puede ser, porque después se ven en imágenes cuando le hace una reprimenda al doctor Burlando, porque también le estaba preguntando mucho a un médico legista y ella se pone ahí, se ve. Aparte, como en las películas. Sí, y después cuando lo echan a Baqué también, y cuando lo detienen al custodio al Ahora, testigo doctor, custodio. Cuando yo le preguntaba recién si esto anula el juicio, no me refería solo a estas 18 jornadas que en definitiva mantienen la esperanza, porque aunque haya que empezar de cero, el proceso sigue. Mi preocupación era si la defensa de los imputados puede decir que esto ya está viciado de nulidad absoluta y ponerle directamente un fin al proceso. No creo, porque ayer la mayoría, creo que hubo 2 abogados nada más que se inclinaron para que siguieran los 2 jueces con la designación de uno nuevo.
Pero el resto coincide en que acá tiene que arrancar de nuevo con nuevos jueces. Porque estos dos jueces, si bien actuaron muy bien, no hubo incorrección, nada, ya está viciado este debate. Porque tomaron decisiones con ella. Votaron, por ejemplo, la detención del custodio fue con voto por mayoría de la jueza Di Tomaso y McIntyre. O sea que el 50% es de McIntyre. Claro. Y después también una medida de allanamiento y después el apartamento de Baqué. Ahí, bueno, ya ahora eso votó una jueza que era inhábil para... Porque se habla mucho del 338. ¿Qué significa para que la gente entienda el punto de partida? ¿De dónde arrancamos? A veces el foja cero. Y parece que es chino. A veces nombramos números, que hablamos en latín. El 338 es la primera reunión que hacen las partes ante el tribunal que va a juzgar o un juzgado correccional, porque según la categoría de delitos, hay delitos graves que interviene un tribunal para el juicio, no un juez unipersonal correcto. Bueno, se reúnen ahí las partes y se hace una audiencia para dilucidar y para ponerse de acuerdo con respecto a la prueba que se va a ventilar en el juicio. La audiencia de prueba. Es la audiencia de prueba. Dice, bueno, yo tengo estos testigos, yo bueno, sí, que te parece, desistimos, de este no, esta pericia la incorporamos por lectura o llamamos al perito, hay que hacer alguna prueba suplementaria. Bueno, o sea, después se determina cuántos testigos, cuándo va a empezar el juicio, cuántas jornadas, cuántos testigos declaran por día, y eso es 30, ahí arranca el juicio. Ahora acá se va a volver a eso, se va a hacer de nuevo esa audiencia. No cambia, digamos, cómo está acusado cada uno, eso no cambia nada. No, eso no, eso ya llega ahí, porque en Provincia de Buenos Aires, la investigación penal preparatoria, se llama, que es la primera etapa de la investigación, ahí lo que hace el fiscal es obtener la prueba, y las partes, obtener la prueba para ver primero si hay o no un caso, como en las películas, ¿no? Si hay acusación, si elevamos la causa a juicio. Cuando se eleva la causa a juicio, ahí ya pasa a manos de otros magistrados. Ahora, doctor, un tribunal, fiscal de juicio. Lo que vimos ayer, lo que vieron ustedes ayer, es como si hubiera cambiado el objeto del proceso y terminó la jueza en el banquillo de los acusados, literal. ¿Qué es lo que probablemente usted dice, nunca vi darse vuelta a un proceso en este sentido? Sí, aparte que cambie de criterio así la jueza y se haya mantenido hasta el final, pero cuando vio que ya, y bueno, aparte el material que presentó el fiscal, lapidario, no deja... Doctor, las hijas de Maradona en ese momento, porque es como si una bomba hubiera caído en el proceso. No solo que las hijas de Maradona... O sea, estábamos todos como las hijas de Maradona más, ¿no? Pobres chicas. En el tráiler, cuando aparece Diego haciéndose precalentamiento en Nápoles y mechado con imágenes de la autopsia, la noticia que murió Maradona, a mí se me cayó a muchos de ahí. Hubo abogados que en su alegato adelantaron, va a ser muy corto y con voz quebrada por el llanto, casi no pudieron alegar. No fue, pero dramático, de película. Ahí sí que fue de película, de película. Cuando uno ve el video, hay muchas emociones que se cruzan, ¿no? Porque está la indignación, está el estupor. Pero le digo algo, desde lo más profundo de mi corazón, me dio una pena infinita por la persona, ni siquiera por el ídolo, por la persona que fue Maradona, ya en la vulnerabilidad total de no estar en esta vida. No lo dejan en paz. Y los vampiros de la carroña infinita, porque esto es la carroña infinita. Es terrible, terrible que... El trasfondo de todo esto es una especie de caranchismo que... Claro. Que lo tuvo Diego y lo sufrió Diego en el último tramo de su vida. Porque yo creo que todo esto, si bien en el juicio, que seguramente mañana se va a subsanar todo y se va a hacer un nuevo juicio a partir de, que hablábamos del 38, y creo que también van a actuar con celeridad para que este año que no se demore el tiempo que es habitual, que se demora desde un 338 hasta que inicie el debate, porque esto ya está casi hecho, las partes ya saben qué testigos, es más, ayer en un cuarto intermedio ya medios estaban hablando, che, escúchame, este testigo, viste, que
desistimos de acá, para hacerlo, para cortar, claro. ¿no? Todo para que el debate sea rápido y se pueda hacer realmente justicia. Pero volviendo al tema, si bien en este debate se ventila solamente la muerte de Diego, si fue un homicidio por dolo eventual, un homicidio culposo, las circunstancias de la muerte, falta el otro juicio que es el trasfondo, creo que es el móvil de todo esto, ¿no? Porque a mí me parece que a Diego lo maltrataron en esta última etapa y hasta lo operaron innecesariamente, así lo declararon los médicos en el debate, que esa operación del edema subdural que tenía se podía haber hecho mucho después, que no era tan urgente y que podrían haber esperado que mejorara su condición física. ¿Y por qué lo operaron entonces? Yo creo que para obtener un mayor dominio de su voluntad, porque lo tenían ahí, lo tenían medicado, lo tenían... ¿Y eso es material para otro juicio? Lograban hacer algunas cosas para tener algún lucro. ¿Y eso es material para otro juicio, doctor? Sí, incluso hay una causa en Cava donde se investigan todas esas irregularidades con estas Pero perdón, déjeme pasar en limpio lo que acaba de decir, doctor. Usted dice que lo operaron innecesariamente o no en función de su salud, sino en función de manipularlo. Y yo creo que en el fondo está eso, que como que algo sobreentendido que no lo tenían más dominado. Incluso esta internación domiciliaria, que también con un baño químico, que fue todo un desastre. Que fue para tenerlo así, porque en realidad lo tendrían que haber internado, Dios mío, si no era por su voluntad, judicialmente, y haber estado en un lugar adecuado para que película de terror todo esto. No, y además el deterioro físico de Diego entre Rusia 2018, cuando él va a ver a la selección, y su muerte, pasaron 2 años y medio, pero el deterioro era muy marcado. Su última aparición pública es en aquel partido Gimnasia Argentinos, cuando se reanuda el fútbol después de la pandemia, el 30 de octubre, que era el día que cumplía 60 años, que no podía caminar, y el entrenador de Gimnasia Esgrima La Plata se fue a la media hora. Pero me interesa lo que usted plantea respecto de que hay una denuncia por eso también, o sea, que probablemente haya otra causa. Una investigación por estafas con el tema de las marcas, de una serie de empresas. Un desastre. A mí yo hago una analogía con esto que le pasó a Maradona. Ustedes seguramente o han visto la película o han leído la novela de Stephen King, Misery. A ver, ¿cuál es la analogía? Una película, ¿no? También. Sí, hay una película que las fanáticas del escritor lo encuentra en un accidente de tránsito herido y se lo lleva a la casa y lo mantiene innecesariamente ya casi curado porque quería que siguiera escribiendo una novela como a ella le gustaba. No les quiero contar más por si lo van a leer, pero lo tenía semi-herido y drogado para someterlo a su voluntad y que siguiera produciendo, ¿no? Yo hago una analogía con el genio de Stephen King que es tremendo. La última consideración antes de saludarlo por mi parte, estamos hablando de la hija de un juez muy reconocido, o sea, de la familia judicial, de un apellido que en la justicia de San Isidro tenía su sello. Estamos hablando de alguien que no puede desconocer los límites de la profesión y que sin embargo cae en un comportamiento fantasioso, totalmente divorciado de la realidad, de las consecuencias de sus actos, de negarlo ante la cara de los otros. ¿Cuál es su análisis desde lo humano como profesional del derecho? Sí, David tendría que ser profesional de la psicología o la psiquiatría, porque realmente no se puede creer lo que hizo la doctora McIntosh. Toda una carrera con prestigio, docente, con posgrados, tenía hasta alguna aspiración de ascender. ¿no? Y bueno, es realmente increíble. Y que ella ahora enfrenta un doble juicio, porque ahora lo que se le viene es el pedido del jury. Un desastre. Y después está la causa penal que se abrió con todo esto, que está acusada, que podría llegar a estar acusada de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes del funcionario público, mínimo. ¿Puede ir a la cárcel? Y puede ir a la cárcel, porque si ella pierde los fueros, estos delitos son detenibles. Si usted sumó la pena ya de los delitos... No, después lo voy a hacer. Pero puede ir a la cárcel, puede terminar en la cárcel la jueza McIntosh. Son delitos detenibles. Dios mío. Doctor Russo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias, muchísimas gracias, un placer. Realmente, no sé si coincidís, se extiende
se extienden las implicancias de todo lo que ha pasado. La jueza puede ir a la cárcel. Lo que el doctor ha dicho recién es que eventualmente podrían haber operado a Maradona sin necesidad para controlarlo y manipularlo. Que hay una causa en Ciudad de Buenos Aires con relación a este tema. Es una película de terror. No, es peor que una película de terror. Es una realidad de terror que terminó con la muerte de uno de los ídolos máximos del fútbol. Con ramificaciones, para mí, incalculables. Porque esto es algo que recién comienza. Es impresionante, realmente. Un gusto, como siempre, un placer, compartir, Cris. La Juan. seguimos mañana. Gracias.